Saludos a todos. En este video les proponemos estudiar en conjunto el comportamiento de un pórtico rígido ante cargas horizontales. Lo que estamos viendo es la idealización que vamos a estar utilizando. Básicamente vamos a pensar en qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un pórtico. Sabemos que pórtico es una estructura conformada por vigas y columnas trabajando ante la acción de cargas. En este caso vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una carga horizontal de ese tipo, cómo se conforman sus reacciones, cómo es su comportamiento y qué es lo que puede variar si nosotros modificamos el tipo de unión entre las vigas y las columnas. Por ende vamos a mostrar acá esa idealización. Acá tenemos una columna. Esto será nuestro empotramiento en la base. Empotramiento que estará determinado gracias a esas dos ménsulas triangulares que permiten no tener giros, en este caso, nos restringen el giro en la base. Luego acá tenemos en el extremo superior a la viga y tenemos esa ménsula que también restringe el giro, por lo cual en esta situación vamos a estar considerando que tenemos una vinculación rígida entre la viga y la columna. Si tenemos ese tipo de vinculaciones, significa que podremos transmitir momentos entre la viga y la columna. Y acá tendremos, por último, a nuestra columna también empotrada en su base. Ahora bien, ¿qué es lo que haremos? Vamos a colocarle la acción horizontal a nuestro pórtico para empezar a ver cómo se comporta. Nosotros tenemos acá la aplicación de la fuerza. Observen cómo se desplaza el pórtico. Pasa a tener una nueva posición. Observen, inicialmente está acá. Y pasa a estar por acá. Ha sufrido un desplazamiento en ese punto, que podremos llamar delta. Vamos a ver qué es lo que sucede con la viga y con las dos columnas. Miren cómo se comporta la columna. La columna arranca acá con un ángulo recto, manteniendo la verticalidad y su posición, pero una vez que sale del empotramiento, tiene ese comportamiento hasta su nueva posición. Podría decirse, acá esto me ha sucedido por la tracción, podría decirse que tiene un punto de inflexión debido a que inicialmente en su tramo inferior tiene tracciones de este lado, compresiones de otro lado, y luego pasa a tener tracciones hacia el exterior del pórtico de ese lado y compresiones acá. Eso nos será de gran utilidad para ver cómo hacemos nuestro diagrama de momento. ¿Qué sucede con esta otra columna? También lo mismo. Tenemos una situación de ese tipo. Ahora la viga. La viga mantiene acá, fíjense, inicialmente teníamos el ángulo recto, mantiene en su unión el ángulo recto con la columna, pero termina haciendo este tipo de como viboreo hasta llegar a la nueva posición en vinculación con la columna. Es decir, podemos observar cómo también la viga sufre cambios de curvatura teniendo su punto de inflexión aproximadamente por acá. Punto de inflexión es el punto en el cual hay un cambio de curvatura. Y observen cómo acá tenemos tracciones, acá compresiones, acá se estira. Y ahora tenemos acá tracciones y acá compresiones. Esto es interesante de ver debido a que, por ejemplo, si yo dibujase acá el espesor de la viga y de la columna, lo que estamos diciendo tiene cierta lógica, ya que en las fibras donde venimos teniendo tracciones, acá en la viga, que es lo que yo marqué con la letra T, se continúa perfectamente en las mismas fibras en la columna, acá con tracciones también. Lo mismo con las compresiones, debido a la rigidez de esta unión, y entonces podemos transmitir el momento y por la continuidad que tenemos acá,
se produce ese comportamiento. Entonces ahora voy a volver un poquito para atrás en el dibujo y vamos a ver cómo serían sus reacciones para posteriormente analizar, voy a borrar esto, cómo es su diagrama de momento flector. Entonces acá voy a completar esta parte de la columna. Bien, vamos a ver qué comportamiento tiene la acción con respecto a nuestro pórtico. La acción, lo voy a dibujar en color amarillo, espero que se pueda visualizar, está haciendo un momento con respecto a la estructura que tiene un giro de sentido antihorario, opuesto al giro de las manecillas del reloj. Nuestra estructura debe reaccionar en sus apoyos con un efecto contrario para mantener el equilibrio. Entonces, nuestro momento en el empotramiento tendrá que ser con giros horarios para poder contrarrestar la acción de la fuerza lateral. Estos serían nuestros momentos de reacciones. Ahí tenemos las reacciones que serían iguales en el caso en que las columnas tengan la misma rigidez. Si las columnas no tuviesen igual rigidez, el momento de reacción sería mayor en el apoyo de la columna más rígida, debido a que las acciones en estructuras hiperestáticas viajan hacia donde tenemos más rigidez. Entonces acá tenemos nuestros momentos que son opuestos a la acción. La fuerza va de derecha a izquierda. Nosotros vamos a tener que tener reacciones horizontales de este tipo, RH, que también tendrán que ser opuestas a esta acción, y la suma de ambas deberá ser igual, y como dijimos opuesta, a la carga horizontal. El valor, al igual que el de los momentos de reacción, va a ser mayor en la columna más rígida. En este caso, mis dos columnas tienen igual rigidez, por ende, el valor de la reacción es igual a ambas, en ambas columnas. Lo mismo con el momento de reacción. Bueno, este es el comportamiento hasta nos está faltando un participante en esto, que es bastante importante y que va a estar vinculado con lo que sucede si tenemos acá las uniones rígidas. Si nosotros tenemos uniones rígidas, acabamos de ver que tenemos momento en la viga. Lo voy a escribir acá. Si yo tengo unión rígida, digamos, viga-columna, entonces tengo momento flector en la viga. Si tengo momento flector en la viga, tengo corte en la viga. Y el corte tiene direcciones verticales. El sentido va a depender del sentido de las cargas. Pero estas acciones verticales se transmiten a las columnas debido a que hay continuidad, pero independientemente de la continuidad, como la columna es un apoyo en la viga, se transmite hacia las columnas comprimiéndolas o traccionándolas, es decir, produciéndole axiles o normales a las columnas y generando reacciones verticales. Por ende, si tengo corte en la viga, tengo reacciones verticales. Esas reacciones verticales, acá y acá, lo que terminan produciendo es una cupla o un momento. Recuerden que las cuplas son momentos producidos por dos fuerzas iguales, opuestas y distanciadas, una cierta distancia, que en este caso sería la longitud de la viga. Entonces yo con esto termino teniendo también un momento. Es decir, si yo tengo unión rígida, viga-columna, puedo tener además una cupla que tracciona y comprime a mis columnas y me ayuda a resistir y contrarrestar la solicitación de la carga horizontal actuante. Entonces ahora vamos a dibujarlas. Yo acá estaré teniendo, si yo acá tengo un momento con giro antihorario, mi cupla tendrá que tener, dijimos, direcciones verticales y el sentido será tal que produzca también un momento de giro horario, también opuesto a este giro antihorario. Entonces, ¿qué sentido tienen que tener las dos? Bueno, yo podría hacer que esta vaya hacia abajo
esta vaya hacia arriba y entre las dos me producen un giro horario que contrarresta este. Voy a borrar acá estas ménsulas que yo acabo de dibujar y de hecho también las voy a sacar para mostrar qué es lo que sucede si prescindimos de este tipo de unión. Si prescindimos de estas uniones, es decir, si no las tenemos, cuando yo coloque la carga acá, el comportamiento de la viga será diferente. Básicamente solamente estará comprimido, va a ser como una biela comprimida. El comportamiento de las columnas pasará a ser similar al de voladizos. Tenemos acá articulaciones. Fíjense cómo ahora esto es un voladizo, ya no tenemos un cambio en la curvatura de las columnas. Ahora es todo con la misma curvatura. Ese es el comportamiento de un voladizo. Y entonces, debido a esto, no tenemos continuidad entre las vigas y las columnas, no tenemos rigidez, no transmitimos momentos, es decir, la viga no tiene momento. Si mi viga no tiene momento flector, mi viga no tiene corte. Si no tiene corte, no transmite esfuerzos verticales a las columnas, axiles o normales, y por ende no tenemos reacciones verticales. Eso es un mecanismo que tiene menos eficiencia que el anterior para poder llegar a resistir esta acción. Entonces acá vuelvo a colocar esto. Vamos a hacer el diagrama de momentos flectores ante esta acción horizontal y vamos a ver en base a la deformada que hicimos acá y las tracciones y compresiones cómo es que se comporta. Recordemos que nosotros dibujamos nuestro diagrama de momento hacia donde se produce la tracción. Por ende, acá ya tenemos una guía. Sabemos que vamos a tener que estar dibujando el diagrama acá, hacia este lado, y en la parte superior, acá, en las columnas. Tenemos tracciones acá y acá. Y acá aproximadamente está nuestro punto de inflexión. ¿Cómo va a ser la variación de este diagrama y cuál va a ser este valor? El valor que tiene acá el momento flector es igual al momento de reacción. Por ende, acá arrancamos con un valor de momento reacción y quien me va a hacer la variación de esto, que va a terminar siendo lineal porque acá no hay una carga distribuida, sino cargas puntuales por todos lados, es esta reacción. La reacción me va a hacer un momento opuesto al que me produce este momento reacción cuando yo me voy desplazando en altura. Por ende, la forma terminará siendo esta, pasando aproximadamente por el punto de inflexión. Y el sentido de este diagrama, o el signo, es este, acá. Fíjense cómo esta parte del momento flector en la convención es el mismo que este. Y acá tenemos nuestro sentido del diagrama. Acá tendrá que ser igual y opuesto. Hablar de positivos o negativos en pórticos no tiene tanto sentido, siempre y cuando siempre se coloque como es la convención. En la viga también vamos a tener acá un valor que tendrá que ser igual a este otro, porque tenemos continuidad. Acá tendremos otro valor y vamos a tener que vincularlos a través del punto de inflexión. Y ahí tenemos el diagrama de la viga. Por último, ¿qué es lo que sucede con la columna de la derecha? Esta columna, por continuidad, va a tener que tener este mismo momento acá y pasar por el punto de inflexión de la misma manera que lo hacíamos con la otra. Esto es lineal, es una recta que llega hasta acá. Y así tenemos la forma del diagrama. Si yo tuviese que dibujarlo acá, para que se vea más limpio, es este, en la columna. Esta posición depende de la rigidez del elemento, de la relación de rigidez entre la columna y la viga y de la relación de rigidez entre las dos columnas. En este tipo de pórticos podríamos considerar que está aproximadamente en la mitad de la altura de la columna, entre 0,5 o 0,6. En pórticos de varios niveles eso suele variar y además, como les acabo de mencionar, siempre depende de las relaciones de rigideces. Entonces nosotros tenemos esto, después vamos a hacer así, el comportamiento así en la viga y
el mismo en las columnas. Y este es nuestro esquema de reacciones. Ante esta situación tenemos estos momentos de reacción, tenemos estas reacciones verticales y tenemos las reacciones horizontales que van opuestas a la carga. Así que bueno, en pocas palabras y resumidas cuentas, este es el comportamiento de pórticos cuando tenemos nudos rígidos ante la acción de cargas horizontales. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Saludos.